aplicado. Te quiero decir una cosa, ser padre podría ser lo mejor de tu vida. Por eso nuestros invitados te llevan a un tiempo de descubrir información valiosa, llegar a algunas ideas y preguntas que te ayudan a ser un papá aplicado. Entra en modo padre. Escucha el programa los martes en punto de la 1 de la tarde y los sábados a las 4 p.m. Papá aplicado, papá aplicado. Entra en modo padre. Mantenerte informado es nuestro objetivo. Entérate de los sucesos que impactan al mundo. La guerra en Ucrania. El cambio climático. Te compartimos información de manera responsable en Suma Radio a través de la noticia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana a través del 91.1 Radio Universidad Tulancingo. Suma Radio a través de la noticia. Es la 1 en punto. ¿Qué tipo de papá eres? Este es el programa que mezcla experiencia, práctica y ciencia para ser un papá aplicado. Entra en modo padre. Bienvenidos. Excelente tarde, gracias por su sintonía al 91.1 en Tulancingo y en el 99.7 en Huejutla. Yo soy Ingrid Ibarra y esto es Papá Aplicado. El tema que hoy nos hace sentarnos al frente de estos micrófonos se llama Enseñar autoconfianza y me parece que es un tema muy interesante, muy bueno. Como siempre tenemos a un invitado que para empezar es papá y en segundo lugar pues ha hecho la tarea también junto conmigo de ponerse a leer y también nos va a compartir algunas experiencias que yo creo que eso suma muchísimo y tendremos la oportunidad de abordar este tema que espero sea de su agrado, sea de utilidad y por supuesto un saludo a todos los papás que nos sintonizan en este momento y también a quienes miran la repetición o la escuchan a través de las emisoras universitarias. Invitarles a que puedan ir a la transmisión en vivo, en este momento es a través del 91.1, es decir, en la cuenta oficial de Facebook de Radio Universidad Tulancingo. Y sin más preámbulos, pues les parece si nos vamos a la primera sección para presentarles a mi invitado. La clase. Es tiempo de descubrir información valiosa y padre. Y ya está aquí conmigo en cabina, directamente, con el gusto de poder saludarte, Ricardo Pastrana. ¿Cómo estás, Ricardo? Pues me da gusto recibirte y sobre todo poder platicar contigo. Muchas veces los espacios de radio, pues sobre todo cuando son como el nuestro, ¿no? Público, universitario, pues de pronto buscan temas un poco más estructurados en el sentido teórico. Pero a mí me gusta mucho este espacio porque nos abrimos, ¿no? Decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con la paternidad? ¿Qué has podido experimentar tú? Pero bueno, Ricardo, yo sé que tienes además también la posibilidad de acompañarnos en otros espacios y pues bueno, he podido también saber un poco más de ti, pero para el objetivo de este programa, pues a mí me gustaría que nos contaras, papá, de cuántas personas eres y qué sentiste cuando te convertiste en papá. Gracias, Ingrid. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias a todos los que ya nos están escuchando a través del 91.1. Pues mira, soy papá de dos princesas, una de 12 años y una de 8 años, ¿no? ¿Qué sentí cuando me convertí en papá? Fíjate que cuando nace mi primera hija, Renata, que actualmente tiene 12 años, me pasa un flashback durísimo. O sea, en cuanto nace y yo la veo, me viene a la mente todos los recuerdos y preocupaciones que mi mamá me había dicho. O sea, todo eso así pasó así en instantes y yo salgo y le digo a mi mamá, ya entendí. O sea, ya sé de lo que me hablabas. O sea, de verdad fue así un pum, ¿no? O sea, fue un golpe así de, ok, es esto. O sea, te cambia la perspectiva, ¿no? Hay muchas personas que dicen que no te cae el 20 luego. Obviamente es paulatino, ¿no? Pero en cuanto yo vi a esa personita, yo dije, ok, o sea, ya entendí
las preocupaciones de mi mamá, ¿no? Y de ahí créeme que te cambia la perspectiva completamente. Muy bien, entonces eres papá de 2 niñas, una de 12 años y la otra, perdón, ¿cuánto? De 8. De 8. Justo Bueno, acaba de cumplir 8. bueno, pues estás en una etapa de la paternidad muy interesante, ¿no? En el proceso de transición de unas niñas que están pasando prácticamente a la preadolescencia. Sí. Una casi en la pubertad, una que es preadolescente y bueno, pues es una situación que me parece muy muy interesante de platicar contigo y creo que el tema que vamos a poder abordar en este espacio, Ricardo, pues va a ser muy útil, pues yo espero que para todos, pero también para quienes estamos aquí, ¿no? En el micrófono. Yo creo que los primeritos que aprendemos, sí, que podemos también hacer una especie de ejercicio de reflexión y de ver qué podemos justamente poner en el terreno de la práctica, pues es este tema, ¿no? De la autoconfianza. Y me gustaría pues comenzar contigo platicando, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Aunque tú y yo no somos ni terapeutas ni nada, pero al final, pues la realidad de las cosas es que todos nos enfrentamos a las relaciones sociales y a las relaciones más importantes que son la de padre e hijo, ya sea nos toque ser el hijo o nos toque ser el papá o la mamá, pero todos tenemos esa relación básica, ¿no? Y entonces no importa qué nos dedicamos, si somos doctores, si somos albañiles, si somos locutores como tu servidora, o sea, no importa a qué nos dediquemos, todos nos vamos a enfrentar al examen, ¿no? De estas relaciones tan importantes y fundamentales de la vida. Entonces, pues hablar de la autoconfianza, Ricardo, me gustaría que platicáramos un poquito de por qué es importante y por qué elegimos este tema, ¿no? A ver, leíamos un poco al respecto de por qué es tan importante enseñar autoconfianza y preguntarnos nosotros qué también andamos primero en ese punto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el asunto, ¿no? O sea, ¿tú cómo te percibes y qué tanto has podido transmitir autoconfianza, por ejemplo? Sí, lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Creo que lo primero es poder tener la confianza, ahorita hablando en el específico caso de la autoconfianza, ¿no? Es tener tú unas bases, tú algo que puedas aportarle a tu hijo, ¿no? Normalmente, lo platicábamos también hace un rato fuera del aire, traemos ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces esas cosas las transmitimos, entonces si desde nosotros no tenemos como esa autoconfianza, pues va a estar complicado que se las puedas transmitir a tus hijos, ¿no? Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención del texto que tomamos de base para poder hoy platicar de esto, es que la autoconfianza es una clave del equilibrio emocional para la vida de adultos, es decir, si a lo mejor nosotros como adultos nos percibimos poco confiados al momento de tomar decisiones, en momentos clave de nuestra vida, muy probablemente nos hizo falta sentirnos o haber construido una autoconfianza en nuestra infancia, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos relacionarlo también con la valentía y con la felicidad? A mí me llamó muchísimo la atención eso, porque la autoconfianza es hermanita, digamos, de la valentía, y la valentía ha sido uno de los elementos que hoy algunos expertos en educación, pedagogos, psicólogos, hablan como uno de los elementos más relevantes para un niño, ¿no? La valentía. Y otro factor que me pareció igual muy importante es que tiene relación con la felicidad, es decir, un niño o una niña que crece con autoconfianza, pues es más probable que pueda enfrentar los episodios difíciles de su vida, por lo tanto va a ser menos propenso a vivir en depresión o ansiedad. Y bueno, insisto, aunque el programa no es de corte psicológico, sino más bien de experiencias, de hablar, relación, ¿no? Claro, de hablar de la relevancia de ello, pues sí, me llamó muchísimo la atención. Y entonces, bueno, aquí pues yo te invité, Ricardo, porque creo que juntos podemos buscar, ¿no? Como un papá, sin ser ningún especialista, sí, claro, un experto, sin ser el experto del tema, puede de manera determinante ser un factor para que su hijo o su hija crezca con autoconfianza, y eso es lo que más me llama la atención. Entonces, para cerrar este primer bloque de introducción del tema, pues me gustaría poner sobre la mesa, Ricardo, pues la confianza en nosotros mismos
pues es relevante a la hora, como ya te decía, de tomar decisiones, sentirnos capaces de hacer las cosas. Y la valentía es la determinación que tenemos para enfrentar los obstáculos. Entonces, como ya comentábamos, pues son dos elementos muy, muy importantes. Y si te parece buena idea, nos vamos a ir a la segunda sección, en donde me gustaría que nos compartieras algunas experiencias, algunos consejos de lo que tú has vivido y también de lo que pudimos revisar, para Claro. que los papás que nos están escuchando, pues juntos podamos aprender de esto y a la hora de la práctica pues lo podamos hacer. ¿Cómo ves, Ricardo? Claro, claro, adelante. Vamos entonces. Aplica. Lleguemos a algunas conclusiones. Estamos platicando con Ricardo Pastrana en este programa que es Papá Aplicado. Hablar de enseñar autoconfianza pues suena, digamos, muy bonito y muy fácil, pero la verdad es que a la hora de la hora, Sí, no está nada fácil. a la hora de la hora, muchos adultos, sin pensar en si son papás o no, nos enfrentamos a esas realidades, ¿no? Es decir, ¿cómo le enseño a este niño, a esta niña, pues que no debe tener miedo, o que si tiene miedo debe poder sacar de adentro de sí este recurso que es la valentía, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho tú? A ver, tienes una niña de 8 y una de 12. Sí. Seguramente te has enfrentado a diferentes momentos. Y además las mujeres, también hay que reconocerlo, dependiendo del temperamento de cada mujer, ¿no? Porque hay niñas muy intrépidas, ¿no? Hay niñas muy aventadas, valga la expresión, ¿no? En el sentido de que les pones un reto, el que sea físico, intelectual, el que sea, y lo hace, ¿no? Y hay otras niñas que también, como tu servidora, que cuando era niña, o sea, no hablaba, o sea, imagínate, ¿no? Y ahora, Y ahora veme, ¿no? pues justamente eso, digo, eso normalmente pasa, ¿no? Como que después le das la vuelta a lo que venías haciendo. Sí, pues mira, yo tengo las dos niñas que tengo, son completamente en algunas situaciones por los opuestos, ¿no? O sea, una es la introvertida y la otra es la extrovertida. O sea, una es la que cuando era pequeña íbamos en el transporte público y se subía y platicaba con la señora de enfrente y con la de atrás. ¿Y cómo te llamas? ¿Si tienes hijos? ¿Si tienes amigos? O sea, les hacía 10,000 preguntas. Y eso es mucho como yo. O sea, yo soy así, o sea, yo trato de interactuar, ¿no? Y la otra es como un poquito, pues más, le da más pena hacer ese tipo de cosas, ¿no? En las fiestas es la que, pues sí sale a jugar, pero ya que calculó, ¿no? Cómo está todo el asunto, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a lo que es el tema, me gusta mucho y me quedo con la parte de lo que dices, ¿no? Es importante para la autoconfianza la toma de decisiones. Somos el producto de nuestras decisiones, ¿cierto? Entonces, de ahí nos puede o no nos puede llevar a la parte de la felicidad, ¿sale? O sea, si tomamos una decisión equivocada, pues nos va a llevar a que a lo mejor eso no nos haga completamente felices, ¿no? A lo mejor tú tenías ahí como guardada esa parte de que sí querías hablar, pero como que no te animabas, y ahora ya te animaste y ya estás frente a un micrófono, ¿me explico? Entonces, muchas situaciones quiero pensar que son de esa forma, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de la valentía versus el miedo, yo les digo a mis hijas, y se los dije hace poquito, yo le tengo miedo a las alturas. O sea, a mí me da miedo las alturas, pero sin embargo, en una de las partes de mi trabajo, que estoy en bienes raíces, pues muchas veces tienes que subir a edificios muy altos y a las azoteas, y yo estoy en la parte igual de la construcción, entonces a veces te subes y no te subes con un arnés, te subes, ya sabes, en la escalera del albañil que se está tambaleando, ¿no? Y me La dicen mis escalera hijas, con clavos. sí, no, horrible, y eso de que nadie te la agarra y la escalera temblando, y aún así me he subido el otro día me subí a un espectacular de los osos enormes, y me subí, ¿no? Entonces les digo a mis hijas, a ver, una cosa es que yo le tenga miedo a las alturas y otra cosa es que deje que el miedo me domine, ¿no? Entonces eso es lo que yo les decía, ¿es normal tener miedo? Claro que es normal tener miedo, ¿no? Le digo, pero no tienes que dejar que el miedo te domine, o sea, aún con miedo tenemos que hacer las cosas. Entonces ellas mismas lo ven, porque pues, luego les digo, mira, me subí a tal o hice tal, y, oye, ¿no le tienes miedo a las alturas? Pues sí, ¿no? O lo que nos decían, no sé, si a ti te toca que te digan, oye, ¿no tienes miedo a hablar en público? Oye, ¿no tienes miedo a hablar frente al micrófono? Pues sí, pues también lo hacemos, ¿no? O sea, de todos modos, siempre existe esa cosquillita, ¿no? Ese como pena o miedo, pero pues te enfrentas y lo haces porque al final quieres transmitir algo, ¿no? Y como te decía, Ricardo, pues sí, hay papás que saben a lo que te refieres, ¿no? Niños que no necesitan aparentemente tu acompañamiento, y niñas y niños que sí están muy
apegados, dependientes hasta cierto punto. ¿Cómo le haces, por ejemplo, con tu hija que no tiene este temperamento tan arrojado, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para promover la autonomía en ella? Hablar mucho con ella. Fíjate que en una de las, así como el que me hiciste favor de compartir en otras notas que he leído por ahí, recomiendan que te agaches cuando hables con tus hijos, sobre todo porque normalmente son más pequeños físicamente que tú. Entonces yo procuro hacer eso, o sea, me agacho completamente y hablo con ella, o sea, con la pequeñita y preguntarle todo, ¿no? O sea, él cómo se siente, ¿por qué no lo quieres hacer? ¿Por qué no quieres? Porque, digo, hace poco fue su fiesta de cumpleaños de la más pequeña y no quería que hubiera mucha gente. O sea, dice, no, yo nada más quiero a mi hermana, a mis 2 primas y listo. Y yo le decía, ¿por qué? No quiero, no me gusta, ¿no? Y entonces así, digo, también se trata de respetar, ¿no? Pero me dio el por qué, pues no me gusta, ¿no? O sea, es como más, ella es como más tranquila. Y la otra es de que sí, que haya 10,000 personas y cosas así. Entonces tienes que aprender a respetar, pero escucharlos, o sea, escucharlos completamente. Yo eso es lo que hago, escuchar, preguntar, y escucharlos. Vaya, tienen cosas tan fascinantes los niños que muchas veces quieres enseñarles algo y terminas aprendiendo tú. Y hay algo, un escenario muy típico en donde alguna de tus hijas, a lo mejor que tú le pediste que hiciera algo, ¿no? X, lo que sea, ¿no? Cualquier actividad cotidiana, hasta su tarea, ¿no? Por ejemplo. Y cuando ellas se equivocan, a veces la tendencia natural es como a querer arreglar lo que ellos hicieron mal, ¿no? O claro. Decir, a ver, no, así no es, y préstame el lapicero, ¿no? Sí. Y digo, lo hablábamos hace un rato, muchas veces es repetir patrones, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si te tocó a ti, pero muchos papás de nuestra generación, pues eran de, ay, quítate, yo lo hago, ¿no? Entonces, ay, no, pues digo, a veces traes ese tipo de cosas que dices, pues no es así, o sea, el que me haya tocado a mí no quiere decir que esté bien, ¿no? Entonces sí procuramos de, no, pues por ejemplo, sí, pues con la tarea es lo más típico, ¿no? Que no siempre estoy yo con la parte de la tarea, la verdad es que mi esposa es la que se encarga un poco más de eso, pero sí tratamos y procuramos del hecho de, no, mira, bórralo y vuélvelo a hacer, ¿no? O sea, sí, no tratarles de hacer las cosas, no tratar de resolverles, ¿no? Que fracasen, ¿no? Que el fracaso sea suyo. Y no es romantizar el fracaso, porque por ejemplo yo que estoy en la parte de emprendimiento, pues no es romantizar el fracaso, la realidad es que el fracaso es parte del éxito. O sea, tienes que caerte para saberte levantar, ¿no? Si no, pues no estás aprendiendo realmente. Es más que un error, es como un aprendizaje. Entonces dejarlos que ellos tengan sus propias lecciones. Y a mí me llama la atención porque sí, una clave para los papás y para todos los que interactuamos, incluso nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos en alguna situación que requiere de valentía y autoconfianza, pues es de pronto el lenguaje que usamos. Como dices, en muchos clasificamos de error, fracaso, etcétera, alguna situación. Pero por ejemplo, cuando estás con un niño o una niña y decirle, lo harás mejor la próxima vez. Claro, por supuesto. Esta frase me pareció, la verdad, poco común, aunque está facilísima de decir, de entender y que nos haría mucho bien incluirla en nuestro vocabulario cotidiano. Decir, en lugar de el típico, estás bien menso, bien burro, ¿no? Decirle, lo harás mejor la próxima vez. O sea, el simple hecho de que un papá o una mamá te diga eso ante un error, ante una equivocación de cualquier tipo, que te diga, lo harás mejor la próxima vez, o es natural cuando vas empezando, o porque estás aprendiendo, o a todos nos sucede. Claro, ¿no? Estas frases, incluirlas en nuestro vocabulario nos haría mucho bien, Ricardo. Y bueno, a ti, no sé si te ha pasado, en donde te has visto reflejado en tus hijas, ¿no? Que dices, es que a mí me pasó igual, ¿no? Y otro tip que me pareció muy bueno es compartir las historias que tú tienes, ¿no? Que, por ejemplo, no sé a ti cómo te iba con las matemáticas, Ricardo. Pues con las matemáticas no tanta bronca, ¿no? Sino ya la onda esta de los quebrados y toda esa onda. Eso sí, sí era ahí como complicado. Pero sí, digo, el contarles historias para que vean que tú también pasaste por eso, que es normal hasta cierto punto, sin caer a lo mejor en la sobreprotección y la justificamos con amor, ¿no? O sea, el hecho de
En alguna ocasión me tocó ver estaban jugando mi hija con otra persona y la otra persona iba con su mamá, ¿no? Y entonces el niño iba perdiendo en el futbolito y entonces la mamá, con tal de que no sintiera la derrota, ¿no? Pues empieza ella a meterse y a jugar contra mi hija y a meterle goles a mi hija, y yo así como, no, es que mi hijo no puede perder porque pues va a sentir feo. Y yo así, pues que sienta feo, es un juego, ¿no? O sea, le digo, porque entonces mejor pues jugamos tú y yo, ¿no? Entonces, no, le hubiera dicho, entonces yo te goleo a ti, ¿no? sí, pero digo, pues entonces ¿dónde va a estar la lección? Y ese es a lo que me refiero con sobreprotección por amor, ¿no? Ajá. Muchas veces justificamos esa parte de no, que mi hijo no sufra, no, que mi hijo... Y digo, claro, obviamente todos queremos que nuestros hijos no sufran, pero sí hay ciertas cosas, situaciones que se pueden convertir en una lección que les puede ayudar. Y lo de los mensajes positivos, pues súper importante. O sea, siempre estarle tratando de darles mensajes positivos como los que mencionabas, ¿no? Te irá bien, te irá mejor la próxima vez, ¿no? O es normal, es parte de... Me pasó mucho en esa situación con mis hijas a la hora de aprender a andar en bici. Y fíjate, todo lo contrario, la grande, que es como que acá más aventada, me tardé más en quitarle las rueditas a su bici, y a la chiquita le compramos una bici y aprendió solita, o sea, solita, y aprendió en horas, y la otra se tardó semanas, ¿no? Entonces, pues va una con otra, y pues la grande me decía, no, es que nunca voy a aprender, y ahí dejaba la bici. Sí vas a aprender, tranquila, es parte de... Muchas veces nos desesperamos en el proceso, ¿no? Pero pues ahí ni modo que yo me suba en la bici, ¿no? Y la suba a ella, y pues no, o sea, no podemos forzar a veces el proceso. Y me gusta eso que cuentas, ¿no? Porque al final uno tiene ciertas lógicas que esperaría, ¿no? No, pues la grande, ¿no? Que tiene que ha demostrado ciertos rasgos como más afines, ¿no? A temas, por ejemplo, con la motricidad, con la bicicleta, y resulta que salió al revés. Pero me gustó mucho eso que dices, porque es explicado con ejemplos reales que tú pasaste. Es respetar las etapas de los niños, ¿no? Y ahí creo que pues se construye la autoconfianza de ellos, ¿no? Así, aunque ellos digan, no, pues no voy a poder, no voy a aprender, no voy a saber, Porque lo desconocen al final, ¿estamos de acuerdo? Ajá. O sea, ellos no saben que sí pueden. Entonces, cuando tú respetaste, por ejemplo, el proceso de tu hija mayor y el de la menor, que dices que hasta sola aprendió, y sí te creo, ese es un excelente ejemplo, Ricardo, de cómo construir la autoconfianza, y estoy segura que se construyó en ambas, ¿no? O sea, quizá en una forma mucho más independiente, y en la otra fue ocurriendo de una forma más acompañada, que requirió esas palabras de tu parte, de tu esposa o de quien esté, ¿no? Ahí con ellas, diciendo, pues aunque tú pienses que no, algún día lo vas a lograr, ¿no? Sí, y dar por hecho, ¿no? O sea, yo les digo, tú da por hecho que vas a aprender, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, ahorita que me preguntabas de matemáticas, ¿no? O sea, yo les decía, tú da por hecho que vas a aprender inglés, da por hecho que vas a dominar bien la computadora, o sea, da por hecho, solo es un proceso que tienes que llevar y al final lo vas a lograr. Y hay otro asunto que a mí me ha gustado mucho y que quisiera poner sobre la mesa contigo, Ricardo, ¿no? Los papás pueden ser el salvavidas de sus hijos en momentos difíciles, pero si el papá no está presente, va a buscar un tercero, ¿no? Va a buscar un tercero que esté ahí con una figura. Una figura. ¿Qué crees que...? Repito, estoy en la parte de los negocios y emprendo mucho y hago muchas cosas, y muchas veces uno como papá se centra en eso. O sea, se centra en que no le falte nada, que haya dinero, ¿no? Que pagar las colegiaturas, que tengan lo mejor, que tengan los mejores juguetes, que tengan la mejor ropa, o sea, ¿y qué crees? Que al final, afortunadamente, la verdad, me di cuenta a tiempo y lo dejé. O sea, dije, no, o sea, yo tenía un empleo, y créeme que van 2 ocasiones que me pasan. Yo he estado entre el emprendimiento y en tener empleos formales, pero en 2 ocasiones que he renunciado, porque he renunciado a los 2 empleos, créeme que siento un alivio, y mis hijas son las que más lo disfrutan. O sea, en la segunda etapa, la segunda vez que me sucedió eso, mi hija, la chiquita, me decía, ya no vas a trabajar, ¿verdad? Y yo dije, pues lo van a tomar así como, ¿y ahora qué vamos a comer, no? Y todo lo resuelven, porque le dije, pues no, hija, pero pues ya tenía otro negocio, ¿no? Y le dije, pues tengo que ir al negocio. No, pa, dijiste que no ibas a trabajar, ya no trabajes, quédate aquí en la casa con nosotros, juega todo el día con nosotros, estate con nosotros. Y le digo, no, amor, porque pues ¿de qué vamos a comer? Ah, no te preocupes, pues vamos a comer con mis abuelos. O sea, te resuelven el problema. Y créeme que sí me di cuenta que estaba yo cambiando la importancia del dinero por la importancia de mis hijas. Y no, o sea, definitivamente lo hice a tiempo, creo.
Y no, o sea, los niños no quieren cosas caras, los niños no quieren juguetes caros, los niños no quieren juguetes nuevos. Lo que los niños quieren es que esté ahí el papá con ellos jugando, a lo que sea y como sea, y con lo que tengas. Tienes toda la razón, y hay algo que ya para ir cerrando este tema, Ricardo, que suma también mucho, que construye la autoconfianza en los niños, las niñas, los hijos en general, es que tú estés cuando ellos tienen una victoria. Y algo que me llamó muchísimo la atención, los hijos queremos celebrarlo con los papás, ¿no? O sea, probablemente puede haber muchas personas agradables, claro, importantes en la vida de un niño o de una niña, pero jamás se va a comparar con el que un papá esté presente para celebrar cualquier cosa, ¿no? Desde que ya caminó. Sí, lo de la bici, ¿no? Cositas que para ellos van siendo importantes, ¿no? O sea, yo luego llego y, papá, ¿qué crees? Mira esto, ¿no? Saqué 10, o saqué... Órale, qué padre, ¿no? Y digo, también, esto es un tema lo de las calificaciones que ahorita estoy mencionando. Ah, sí, de hecho vamos a hacer un programa, les anticipo. Sí, no, es vamos a hacer un programa de qué hacer cuando tu hijo reprueba. Digo, mis hijas no han reprobado, pero sí me dicen, oye, ¿y si saco 8 está mal? Pues no está mal, ¿aprendiste o no aprendiste? No, pues sí aprendí, bueno, pues eso es lo importante. Digo, al final, pues sí es importante, obviamente, el número, pero, pues digo, tú sabes que ya en la vida real, pues es otra cosa, ¿no? Entonces también no estigmatizar el hecho de, ¿no? Si no sacas 10 eres un burro. Oye, si saco 9 eres un burro. No, pues no, ni el 8, a lo mejor ni el 7, ¿no? Es el hecho de que realmente le entiendas y que realmente, pues hasta de cierto punto lo disfrutes, ¿no? Así es, Ricardo. Y pues vamos a irnos a la última sección. ¿Nos regalas alguna conclusión de este tema, te parece? Vamos para allá. Hecho. Experimenta. Es momento de preguntar. Estoy disfrutando muchísimo esta charla contigo, Ricardo Pastrana, acerca de enseñar autoconfianza. Yo estaba convencida de que todos los papás tienen algo que decir, algo importante, algo que han vivido, que, insisto, aunque yo de pronto pondría sobre tela de juicio, como dicen por ahí, este argumento de nadie te enseña a ser papá, porque creo que hoy hay muchas formas de prepararse, de leer, o sea, hay 1000 formas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que hasta que estás ahí, pues te das cuenta y pones a prueba la teoría, cuestionas tus propios filtros, ¿no? Tu propia historia. Y a mí me gustaría que, pues con base en tu experiencia hasta ahora, que no es poca ni es mucha, pero creo que es la necesaria, ¿no? Pero sí, cuenta, ¿no? Pues dirían por ahí un expresidente. Sí. Esta experiencia que llevas como papá, ¿qué podrías decirle, por ejemplo, a un papá que apenas se va estrenando, ¿no? Como papá, para alguien que está en una etapa similar a la tuya, ¿no? Con niños de esa edad, y cómo visualizas esta posibilidad de construir todavía más confianza en tus hijas? El equilibrio y la comunicación. El equilibrio en todos los sentidos, ¿no? O sea, no les puedes dar todas las libertades y no les puedes regañar por todo, ¿no? Y la comunicación, o sea, es estar hablando con ellas todo el tiempo. Cuando me toca ir por mis hijas a la escuela, porque no siempre puedo por el trabajo, pero siempre les pregunto, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Se divirtieron? Sí, ¿no? Y siempre que las dejo en las mañanas les digo, diviértanse, ¿no? Porque si no, imagínate, cuando llegan a la universidad van a llegar odiando el sistema educativo, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces... De por sí el sistema educativo sí, no está tiene muchos bemoles, ¿no? Sí, ahí, pero bueno. Entonces, y por eso es que luego llegas a negocios, ¿no? Y ves gente que te atiende de malas y dices, creo que tomaste decisiones incorrectas en tu vida. Pero bueno, que es parte de lo del tema que estamos hablando, ¿no? Pero sí eso, la comunicación, te digo, yo procuro eso, decirles en cuanto las dejo, diviértanse mucho, ¿no? Y cuando regresan, ¿qué aprendieron, no? ¿Qué les podría decir? Pues tengan paciencia, tengan mucha comunicación con sus hijos, hablen mucho con ellos, jueguen con ellos, escúchenlos. Más que nosotros, muchas veces quieres dar siempre la clase y no, a veces es quedarte callado. O sea que, vaya, tienen preguntas tan fantásticas de cómo ven ellos el mundo, ¿no? Y eso está padre porque dices, ok, así es como tú ves el mundo, ¿no? Te digo, como cuando mi hija me dijo, pues no trabajes, que pues comemos con mis abuelos. Y yo, órale, o sea, resolvió el problema. Porque al final de eso se trata igual, ¿no? Que aprendas a solucionar problemas, ¿no?
Entonces, sería eso, Ingrid, yo creo. Pues me gusta mucho, la verdad, lo que nos has platicado. Gracias por abrirnos un poco de tu experiencia. Soy fan de este programa. La verdad es de que eso que decías, o sea, ese ejercicio de escuchar, ¿no?, a otro papá, ¿no?, sus experiencias, está súper padre porque pues te enriquece. Y bueno, ya para cerrar, yo les quiero compartir esta idea que también me pareció relevante, que pues que tu hijo o tu hija sepa que estás allí, pase lo que pase, les dará seguridad y les hará sentirse más felices mientras desarrollan su autonomía en libertad. Desarrollarse libres no es lo mismo que hacerlo solos, ¿no? Y esta gran diferencia. Claro. A veces los papás hombres más tienen esta tendencia a decir, no, ya déjalo, ¿no? No, el papá ausente. Sí, exacto. O sea, hay muchos papás ausentes que se escudan en la parte de, pues estoy trabajando para traer dinero, que yo era ese, ¿eh? O sea, yo era el de, pues no estoy en la casa pues, porque trabajo para traer dinero. Pues no, a nadie quiere el dinero, o sea, tus hijos no quieren el dinero, a tus hijos les da igual, de verdad, de verdad. A los que me están escuchando, y tengo muchos amigos, y es tema de discusión con muchos amigos, que la neta es que, pues no sé, cada quien habrá de tomar entregar decisión, resultados, ¿no? Y a ver cómo nos va más adelante, ¿no? Pero de momento es importantísimo el dinero, por supuesto, pero pues no hay nada como estar con tu hijo, ¿no? No, y esta diferencia, ¿no? De pronto, por no querer ser un papá, al que le huyan, al que le den la vuelta, pues se vuelve un papá laxo, ¿no? O indiferente, que no está presente, que no hay que confundirlo, ¿no? No hay que confundir la libertad con la ausencia. Claro. Y más bien el hecho de que estés ahí, pues sería lo más relevante, y a mí me parece que pues con esto estamos llegando al final de esta charla tan amena y tan grata para mi gusto. Espero que haya resultado de la misma forma para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, Ricardo, por venir. No, hombre, gracias a ti por el espacio. Gracias. Muchas felicidades por tu programa. No, gracias, Ricardo, y muchas gracias también a quienes sintonizan en el 99.7 en Huejutla y en el 91.1 aquí en Tulancingo. Yo soy Ingrid Ibarra y nos escuchamos muy pronto. Comienza la cuenta regresiva para sacarte un 10 con tus hijos. Papá aplicado. Te esperamos en la próxima emisión. Radio UAEH, Tulancingo, siglas XHPSI, 91.1 FM. Transmite con 3000 watts de potencia desde Avenida Universidad, sin número, ex Hacienda a Quetzalpa. Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México. Código postal 43600.